llegarse un poquito más al programa, al horario. Les voy a compartir pantalla, vamos a avanzar un poco en el tema del origen de los grupos de endosimbiosis. No sé si ahí se ve la pantalla completa. Sí. Sí, gracias. Exactamente, lo último que vimos, valídenme, lo último que vimos fue, ¿terminamos la teoría de endosimbiosis o no la vimos? No la vimos. Sí la vimos. Sí empezó mencionándola, pero no la acabó. Ok, ¿qué fue lo último que dije? Había hecho como una pequeña introducción referente a Jim Margulis y me parece que había dado un ejemplo de la asociación de una cianobacteria. Ok, esta diapositiva la vimos. Sí, la vimos. Ok, ya. Entonces, para ir avanzando. Entonces, esta la vimos y la intención de remarcar esta era básicamente hablar al respecto de que de los 4.5 billones de años o 4.500 millones de años, todo este proceso fue este proceso de que la Tierra se enfriara y de que los gases de efecto invernadero como el CO2, el metano, que sería CH4, el sulfídrico, que es SH2, y algunos otros gases, junto con el vapor de agua, generaran a través de la radiación ultravioleta del Sol, porque no había una cubierta de ozono, y los rayos de la estática de la atmósfera, generaban moléculas orgánicas. Hay un experimento bien bonito de Oparin Haldane en el que en un matraz redondo inyectan gases, estos gases que presumimos fue de la atmósfera primitiva, y con unos electrodos generan chispazos eléctricos continuos. Al principio no hay nada y se ve como si todo estuviera vacío porque los gases son incoloros y no los vemos. Pero después de unas horas, en el matraz se forma agua y resbalan por las paredes un líquido negro espeso que está constituido por moléculas orgánicas, por algunos aminoácidos que son bastante complejos, incluyendo nucleótidos, componentes de nuestro genoma. Entonces, si eso pasa en unas pocas horas en un matraz, suponemos que pasó durante millones de años y se formó la famosa sopa primitiva que originó a los coacervados. Entonces, los primeros organismos fueron los procariotas anaeróbicos porque no había oxígeno libre, hasta que aparecen las primeras bacterias fotosintéticas. ¿Sí? Todo esto lo vimos, luego las primeras bacterias aerobias, y aquí aparecen las primeras eucariontes. Las eucariontes aparecen hace 2 billones de años, es decir, se llevaron casi 2 billones de años pasar de procariontes a eucariontes. 2 billones de años, 2.000 millones de años. Y después, otro billón de años, aparecen los eucariontes fotosintéticos con cloroplastos. Son los que están aquí. Y en este último billón de años es donde están todos los periodos geológicos que conocemos, el paleozoico, el mesozoico, el cenozoico, con la evolución de las plantas terrestres, las algas gigantes, los insectos gigantes, los mamíferos, los reptiles, las aves, los dinosaurios, todo eso ocurrió aquí. Y la mayor parte del tiempo geológico fuimos un planeta de organismos unicelulares, ¿sí? Estos ya nada más son los mismos procesos a través de diversos autores. Esto es lo de Cooper, habla de exactamente lo mismo, y es algo un poquito más elaborado del mismo Cooper.
Y creo que habíamos llegado hasta aquí, estos son imágenes fósiles de eucariontes de hace 1.200 millones de años, de los grupos fósiles. Ok, creo que esa fue la última bacteria que llegamos. Esto lo explicamos. Sí, sí lo había explicado, profe. Ok, entonces ya me había yo adelantado. Ok. Entonces, básicamente, la endosimbiosis es una relación de beneficio mutuo donde uno de los organismos se encuentra dentro de otro, por eso se llama endosimbiosis, y creo que hasta aquí había llegado. Algo interesante es que algo que no explica la teoría de Margulis es cómo se formó el núcleo celular y cómo se formó el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico, cómo se formó la membrana nuclear con poros, ¿no? Que es algo muy, muy elaborado. Entonces, hay dos teorías para este proceso. Vamos a dividir esta parte. Lo que voy a explicar, esto lo voy a explicar en otra diapositiva que viene más adelante. Pero la parte importante que quiero que vean aquí es que el núcleo y el retículo endoplásmico liso y rugoso se tuvo que formar antes de la endosimbiosis con mitocondrias y con cloroplastos. Debió de ocurrir antes. Y ahorita vamos a ver por qué. Básicamente pensamos que las bacterias o los procariotes ancestrales, como todo buen procariota, tienen la membrana citoplasmática y el genoma distribuido en todo el citoplasma, a lo que llamamos nucleoide. ¿Sí? Hay una teoría que dice, probablemente la célula creció y al crecer hacia afuera, al expandirse, generó plegamientos internos hacia adentro de la membrana. ¿Sí? La membrana tuvo hundimientos, ¿sí? Como si fueran mesosomas, por decirlo de alguna forma, ya que hay un mesosoma de entrada al que está pegado el genoma. Probablemente el mesosoma se fue complejo hacia adentro y comenzó a rodear al núcleo en la parte donde están las enzimas de replicación del núcleo, y otra parte que formaron varios plegamientos particulares. ¿Sí? Si eso se va haciendo más complejo, resulta que tenemos un núcleo bien definido con sus poros nucleares, que son estos, y con de membrana o sí, un complejo de Golgi, un complejo Golgi. Y posteriormente se da la entrada de las células que originarán a las mitocondrias y a los cloroplastos. Esta es una teoría de cómo pudo haber ocurrido. Hay otra teoría que en lugar de hablar de que fue un plegamiento hacia adentro, plegamiento hacia afuera, un modelo outside, de adentro hacia afuera. Entonces, si esto representa, esta primera parte representa la bacteria, una bacteria que carezca de pared celular, y aquí esto que dibujo aquí en medio es el genoma. Si se van haciendo proyecciones hacia afuera, el genoma podría ir quedando en la parte media. Esas proyecciones a manera de pseudópodos como
o engulle, emite sus dos pseudópodos que son proyecciones hacia afuera y busca ingerir partículas alimenticias. Probablemente ese movimiento ameboideo ya lo tenían las bacterias que carecen, de hecho lo tienen las bacterias que carecen de pared celular. Ahí hay algunos grupos. Y entonces, si se fijan en esta, se va originando una zona céntrica donde el genoma puede quedar atrapado y nos puede ir generando una especie de núcleo donde se van dejando espacios para los nucleares. Al llegar más complejo, en el último punto, tenemos un núcleo bien definido y varios plegamientos que bien pueden funcionar como retículo endoplásmico liso, rugoso o aparato de Golgi. ¿Sí? Y esta teoría es bien interesante porque en estas proyecciones, voy a la parte de abajo, bien pudieron quedar atrapadas algunas bacterias que se van quedando adentro y las cuales no son lisadas y se pueden convertir en los organelos membranosos, como fueron las mitocondrias o como lo son los cloroplastos. Entonces, esta teoría está interesante porque explicaría cómo pudo haber sido la cuestión de la endosimbiosis. Si una endosimbiosis en donde no se engullía, sino se protegía dentro de los procesos de membrana. Y esto nos daría origen a una célula eucariota que no solo tiene mitocondrias o cloroplastos, sino que ya tiene retículo endoplásmico liso, rugoso, núcleo y aparato de Golgi. Bien curioso, bien interesante. Esto fue propuesto en el 70 por Adelberg y Steiner-Dudorov. Y la teoría de abajo es de Baum y Baum en el 2014. Básicamente es la retomada. Evidencia. ¿Hay evidencias de las teorías endosimbióticas? Sabemos que realmente ocurrió. Y la respuesta es sí. No podemos viajar al pasado para encontrar organismos intermedios, porque hay que ir hasta antes de la atmósfera oxigénica, más o menos. Y entonces lo que hacemos es hacer comparaciones. Aquí tenemos a células procariotas, células bacterianas, y aquí tenemos células eucariotas como las nuestras o las de las plantas. Y entonces resulta que si comparamos, el genoma es una cadena simple circular, un solo cromosoma circular. Y aquí no es circular, hay muchas líneas de cromosomas, ¿sí? Que además están compartimentalizados dentro del núcleo, ¿sí? Aquí la replicación es por fisión binaria, una célula origina dos, y aquí por un proceso bien complejo que ustedes ya deben de conocer, que se llama mitosis. Los ribosomas son 70S, mientras que aquí son 80S. La cadena de transportes de electrones ocurre en la membrana citoplasmática alrededor de la célula, ¿sí? Lo que nosotros llamamos cadena respiratoria, el metabolismo. Y en los eucariontes no ocurre en la célula, solamente ocurre en las crestas mitocondriales de las mitocondrias y cloroplastos. Ahí. El tamaño es de 1 a 10 micras y aquí es de 50 a 100 micras. Y pueden ser anaeróbicos, o sea, ¿cuándo aparecieron? Hace muchos billones de años, 3.8. Y aquí aparecen hace 1.5 billones de años. ¿Cómo uso eso como evidencia? Pues cuando yo comparo, no con bacteria, sino con organelos, como las mitocondrias y los cloroplastos, voy a ver que su genoma es una cadena simple circular igual al de los procariotas. Lo mismo ocurre con los cloroplastos,
son iguales. La replicación es por fisión binaria, 1 origina 2. En los dos, igual que la replicación de las bacterias. Los ribosomas, 70S, 70S, igual que el de las bacterias. Ajá. La cadena de transporte de electrones ocurre en la membrana, alrededor de la membrana de toda la mitocondria. Y aquí también ocurre alrededor de la membrana del cloroplasto. Igual que en las bacterias, ocurre en la membrana celular, alrededor de la célula. Entonces, ocurre de la misma forma. ¿Sí? Su tamaño es de 1 a 10 micras de las bacterias, igual que las mitocondrias, igual que los cloroplastos. ¿Y cuándo aparecieron? Aparecen cuando las bacterias entran en simbiosis, es decir, hace 1.5 billones de años. Todo esto lo consideramos como evidencias de la teoría endosimbiótica, del origen bacteriano de los organelos. Además, otra evidencia bien importante es que las bacterias y los cloroplastos presentan una doble membrana. En bioquímica seguramente están hablando de la doble membrana, y la membrana interna es la que tiene las crestas mitocondriales. Normalmente dibujamos una mitocondria así, y dibujamos esto. Realmente la estamos dibujando incompleto. Esto que está aquí es la parte café, y obedece, si esto fue una bacteria que fue fagocitada, el fagosoma, que es la membrana que va a envolver a la bacteria que se va a comer, va a formar la membrana externa, esta que está señalada aquí en café, y que sería el círculo externo de este dibujo. Y el círculo interno realmente debe estar envuelto así, ocupando casi todo el interior, y aquí adentro está el genoma de la mitocondria, y estas son lo que llamamos crestas mitocondriales, es la parte de adentro. Sí, el genoma de la bacteria está aquí adentro. Sí. Entonces, eso explica el origen de la doble membrana mitocondrial. ¿Sí? Entonces, todo apunta a eso. La membrana citoplasmática de la bacteria coincide con la membrana interna de la mitocondria, y el fagosoma coincide con la membrana externa. ¿Qué hechos no sabemos? ¿Qué hechos desconocemos? Es que no sabemos qué arquea viva es la más cercana a las células eucariontas, como las nuestras. No sabemos qué grupo de arquea es más cercano. Margulis hablaba de probablemente una bacteria que le gustaba el azufre, ¿no? De las que viven en las chimeneas marinas. Pero las proteobacterias que originaron a los mitocondrias y las cianobacterias que originaron a los cloroplastos están muy arriba, están muy lejanos. Entonces no sabemos qué arquea fue. El ancestro de la mitocondria, no sabemos si fue una proteobacteria aerobia facultativa o anaeróbica, no lo sabemos. Probablemente de las primeras, aerobia o aerobia facultativa. ¿Cuándo apareció la mitocondria? Exactamente no lo sabemos. Lo que nosotros vemos en el registro fósil es una aproximación, pero probablemente haya un registro fósil más viejo que aún no hayamos determinado. ¿Qué fuerzas selectivas propiciaron ese plegamiento de la arqueobacteria para formar el núcleo y el retículo endoplásmico liso, rugoso? O sea, ¿cuál fue la presión de selección que que generó ese tipo de proyecciones y que fueron seleccionadas finalmente para originar la célula eucarionte? Todo eso lo desconocemos.
conocemos. Así que generó proyecciones hacia el exterior, originando el núcleo como tal, y los retículos endoplásmicos y otras cosas. Pero si hubo varias células de este tipo, estos pliegues originando, estas proteobacterias, originando una mitocondria. ¿Sí? Y aquí ya tenemos bacterias eucariontes animales, heterótrofas. Y aquí se llevó casi 1.000 millones de años para que entrara una bacteria fotosintética y originara un cloroplasto. ¿Sí? Entonces, nada más, pareciera que es muy sencillo, pero la vida trabajó con muchas cuestiones de ensayo y error. Probablemente hubo muchas células intermedias que no hemos encontrado en el registro fósil o que no sabríamos reconocer. Para aquellos periodos. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos células eucariontes, nos salimos del reino de Arquea y del reino Eubacteria, de los dominios y de los reinos. Y entonces entramos a los reinos de las células eucariontes, ¿sí? A los protistas o protoctistas o protozoarios. ¿Sí? Entonces, lo que veríamos la siguiente clase son todas estas clases. Cómo se originan, la clasificación de estas, y cómo se fue haciendo cada vez más complejo. Les había yo comentado en alguna clase pasada que el problema de los protistas es que se volvió, todo lo que no cabía en todos los otros reinos, lo metían, como era unicelular o microscópico, lo metían a los protistas. Y aquí tenemos organismos unicelulares, multicelulares, fotosintéticos, muy complejos y muy elaborados, células muy extrañas, células muy raras. Entonces, todavía incluso algunos de estos grupos, quiero que vean que aquí se les denominaba filum protozoario, que era lo que había dominado hasta los 80s. ¿Sí? Después, se les llamaron clases. Después, esto lo subieron, una nueva protesta es que subir estos a niveles de reinos, y entonces, o subreinos, y vuelve muy compleja la clasificación de los 7 reinos, porque entonces tendríamos, en lugar de 7, este sería el 7º, el 8º, el 9º, 10 reinos. Para lo cual muchos autores no están de acuerdo. Entonces, los vamos a ver nosotros. Voy a comentar que los llaman reinos y subreinos, pero para efectos de la clase vamos a quedarnos con el reino protista, porque todo esto no está todavía adecuadamente aceptado. Sin embargo, es lo último y lo que marca el programa, que lo trabajemos. Y esto lo vamos a ver la siguiente clase. Esto, lo que vimos ahorita, fue el origen de las células eucariontas para ver, ya que son eucariontes, cómo se originan y cómo son esta serie de complejas células eucariontas que originaron a todos los protozoarios, de los cuales descienden los animales y las plantas. ¿Sí? Entonces, hay un abanico de posibilidades, de las cuales algunos se fueron hacia el lado de los animales y otro del lado de las plantas. Aquí tenemos células que se comportan como los dos, como intermedias. Pero esa va a ser tema de la siguiente clase. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿No?
No, profe. Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos la siguiente clase.